Muy buenos días a todos los presentes a este webinar que el Centro Nacional de Seguridad Digital ha preparado para ustedes y que esperamos sea de su agrado. Mi nombre es Daniel Dunian y les doy la bienvenida. Antes de iniciar el webinar, bueno, que corresponde al tema de hoy, daremos una breve reflexión sobre lo que implica este tema tan importante. Bueno, muchos de repente conocen lo que es un SGCI o habrán escuchado sobre ello. La intención de este webinar consiste en cómo se pueden implementar los controles del SGCI en un escenario de amenazas críticas, ¿no? Donde se logre instalar una cultura de prevención. Además del proceso bueno, estándar que conlleva a esta implementación de controles, que incluye pues la identificación de activos, los activos críticos, las amenazas asociadas, la lista de controles y la decisión de cuáles implementar, está en la importancia de la concientización, la cual debe ser asimilada principalmente por la alta dirección y partiendo desde esa influencia por todos los demás actores involucrados en la organización. En este webinar justamente vamos a conocer lo fundamental que es el SGCI para establecer este marco estructurado para abordar estas etapas y conseguir prevenir incidentes y proteger los activos. Bien, sin más preámbulo, daremos pase a nuestro compañero, el ingeniero Brechman Lagos Quispe, quien nos ilustrará con el tema el rol del SGCI en la prevención de amenazas. Adelante, Brechman. Gracias, Daniel, por el pase. Buenos días con todos los presentes. ¿Se me logra escuchar bien? Sí, todo ok. Ok, ok. A ver, un momento, por favor, voy a compartir mi pantalla. Bien, ¿se logra ver lo que Sí, estoy compartiendo? sí, sí, está bien. Bien. Bueno, efectivamente, el día de hoy voy a hablar sobre el rol del SGCI, la importancia del SGCI en la prevención de amenazas, ¿ok? Bueno, quiero iniciar, no sé, un poco más dinámico eh, este webinar, así que lo que voy a requerir es la participación de ustedes, ¿ok? Pueden hacer tres preguntas de saberes previos para más o menos poder identificar los conceptos que ustedes tienen, ¿ok? Bueno, ante la primera pregunta, las amenazas se pueden clasificar en naturales o antropogénicas, físicas y tecnológicas, accidentales y ambientales. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se clasifican las amenazas? Bien, algunos dicen B. Bien, sí, efectivamente la mayoría dice B. Lamentablemente no es la respuesta correcta. Las amenazas se clasifican normalmente en naturales o antropogénicas. Dentro de antropogénicas se encuentran todas las demás, ya sean físicas, tecnológicas, accidentales. Bien, otra pregunta acá. Fuentes de información para identificar amenazas, es decir, cómo podemos identificar amenazas, con qué fuente podemos hacerlo. A, con una matriz de riesgos y oportunidades. B, con un plan de gestión de riesgos. O C, con un estudio detallado de la organización. A ver, algunos dicen todas, otros dicen B, otros dicen C. Eh, Bien, nuevamente, los que hayan dicho la
alternativa A es la alternativa correcta. Una de las fuentes de información para poder identificar amenazas es a través de una matriz de riesgos. Es una herramienta que usamos justamente para poder identificarlas, valorizarlas y demás. Bien, y una última pregunta de saberes previos que vendría a ser las vulnerabilidades. ¿Cómo se mejoran las vulnerabilidades? A, implementando los controles de gestión de riesgos. B, comunicando al área de TI. O C, elaborando un informe acerca de la situación. Sí, es correcto, es la alternativa A, ¿no? Las vulnerabilidades se mejoran implementando controles de gestión de riesgos. Todos estos conceptos los voy a profundizar a medida que vamos avanzando la presentación. Estas serán unas preguntas simplemente saberes previos para ver más o menos ustedes si tienen el entendimiento de algunos conceptos básicos o claves en gestión de riesgos y demás. Bien, bueno, quiero iniciar eh, indicando qué es el SRCI. Bien, ¿qué es el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información? Según la norma ISO IS 27001 en su versión 2022, nos dice que un SRCI es el conjunto de políticas, procedimientos, controles, entre otros, diseñados para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información mediante una aplicación de procesos de gestión de riesgos. ¿Ok? Entonces, el sistema de gestión como tal no es un sistema, un software como tal, sino es un sistema que vincula muchas partes, ¿ok? Procesos y procedimientos, entre otros. Por otro lado, ¿qué es seguridad de la información? Bien, si bien es cierto, podremos pensar de que son conceptos iguales, no lo son, hay una cierta diferencia entre los dos. Bien, de igual manera, según la norma 27001 en la versión 2022, nos indica que la seguridad de la información trata o consiste en proteger los activos de la información contra una amplia gama de amenazas para así asegurar lo que es la continuidad del negocio. Todos estos procesos se realizan para poder reducir al mínimo el daño que puedan ocasionar estas amenazas y así como también maximizar el retorno de inversión y o las oportunidades de las organizaciones. Bien, ahora, ¿por qué es importante el sistema de gestión de seguridad de la información? En primera instancia, tenemos de que el SGCI, ¿no?, asegura y protege los activos de información, como ya lo mencioné anteriormente, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad, es decir, los tres pilares de la seguridad de la información. La confidencialidad vendría a ser que solo el personal autorizado tenga ciertos accesos y asimismo también todos esos accesos deben de ser regularizados. Por integridad tenemos que entender que la información debe ser lo más verídica posible, sin alteraciones, sin modificaciones. Y la disponibilidad nos indica de que la información siempre debe estar disponible a cuando sea requerida. Por el otro lado, tenemos de que también recaemos en un cumplimiento normativo. ¿Ok? En primera instancia, a nivel internacional tenemos la ISO 27001 que nos habla sobre el SGCI. eh, También hay otras normas como el NIS o el COVID, entre otros. Y para el marco normativo y legal de Perú, vendríamos a tener la ley de 1412, que es la ley de gobierno digital, en la cual indica que también las entidades deben de eh, implementar, mantener y operar un SGCI. Asimismo, la resolución de Secretaría de Gobierno y Transformación Digital a 003-2023 nos da todas las pautas y nos indica la obligatoriedad de las entidades al implementar un SGCI basado en la norma ISO 27001 vigente. Y por otro lado también nos apoya con lo que es la mejora continua, que quiere decir que el SGCI promueve un ciclo de mejora continua basado o enfocado bajo lo que es el ciclo de Deming. Esto hace que las organizaciones se ajusten o ajusten sus políticas y sus controles ante la evolución de amenazas y vulnerabilidades.
El SGCI, enfocado bajo la norma ISO 27001, tiene múltiples pasos, exactamente son 10 cláusulas, bien, de entre las cuales se empieza a abordar en materia de implementación de un SGCI a partir de la cláusula 4 en adelante. Bien, voy a mencionar algunos componentes claves del SGCI, es decir, que deben de ser de obligatoriedad al momento de implementar un SGCI. En primera instancia, el componente más importante, creo yo, que vendría a ser lo que es la Política General de Seguridad de la Información. Dicho documento debe de ser de carácter obligatorio y de conocimiento para todo el personal de la organización, ¿bien? Así como partes interesadas internas, como también partes interesadas externas, que quiere decir proveedores, ciudadanías, clientes, inversionistas, entre otros. Otro componente clave es el alcance del SGCI, es decir, qué es lo que a- abordamos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos abordando en el SGCI? Según el Decreto Supremo, la 029 de 2021, nos indica de que las entidades deben de definir como alcance un proceso misional o crítico de la entidad. Bien, entonces aquí ya definimos en primera instancia que nuestro alcance debe estar dirigido hacia un proceso misional de la entidad. Y por el otro lado también debemos de definir ciertos límites físicos, que quiere decir, por ejemplo, hay entidades o organizaciones que tienen sucursales o sedes descentralizadas donde el mismo proceso que se aplica dentro de tu sede principal se aplican en todas tus sedes sucursales. Entonces, bajo esa lógica, tú puedes definir como alcance físico el proceso misional X se va a aplicar en la sede ubicada en tal lugar, en tal distrito, en tal provincia. Entonces, tú defines en primera instancia ese límite tanto para el proceso y también como el límite físico. Posteriormente ya puedes ir ampliando. Por el otro lado, vendría a ser el análisis de riesgo. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros identificar todos los riesgos que pudiesen ocurrir. Para ello, posterior al hecho, una vez hecho el análisis de riesgo, podemos hacer lo que es la gestión del riesgo. Y quiere decir, podemos aplicarle ciertos controles, ¿no? Para poder mitigar estos riesgos. Y lo otro vendría a ser la declaración de aplicabilidad, es decir, debemos de definir dentro de los 93 controles de la norma ISO 27001, cuáles de ellos sí aplican o no aplican para el proceso que hemos definido dentro de nuestro alcance. Y bueno, por último, lo que vendría a ser la revisión del sistema o la mejora continua que deberemos de tener. Asimismo, va de la mano con las auditorías internas, que quiere decir que una vez que nosotros hayamos logrado implementar el SGCI, se realiza una auditoría interna y en ella, pues obviamente vamos a encontrar oportunidades de mejora, no conformidades y observaciones. Entonces, la mejora continua consiste en justamente corregir esas observaciones y mejorar las oportunidades de mejora, valga la redundancia. Dentro de netamente lo que es gestión de riesgo, tenemos también un componente muy clave que vendría a ser lo que es la identificación de activos, que vendría a ser clasificar y priorizar los activos críticos, es decir, todos los activos de información. Bien, entonces ahora paso netamente a enfocarme específicamente a la relación que existe entre las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos. Bien, en primera instancia, las amenazas son eventos o agentes que pueden causar daño a la seguridad de la información, ya sean ataques cibernéticos, algunos errores humanos o desastres naturales. Las amenazas tienen siempre un carácter que pueden ser de un factor externo o también interno, es decir, personas que forman parte de la organización. Por el otro lado, las vulnerabilidades son debilidades o fallas en los sistemas, procesos o controles de seguridad, ¿no? Que podrían ser explotadas por una amenaza. Las vulnerabilidades, en resumen, vendrían a ser debilidades que tiene la organización, ¿no? Y las cuales pueden ser explotadas o justamente mm, que se ejecuten a causa de una amenaza.
Y bueno, por último, el riesgo es la posibilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad y cause el impacto negativo en la organización. Bien, en la pequeña imagen, como pueden ver, tenemos una determinada relación. Los controles se encargan de justamente proteger las amenazas. ¿Por qué? Porque las amenazas se aprovechan de las vulnerabilidades. Y estas vulnerabilidades, como digo, son debilidades que exponen nuestros activos de información. Nuestros activos de información debemos de tenerlos valorizados, es decir, definir qué activos son más importantes. Por eso definimos los activos críticos de información. Bien, cuando una vulnerabilidad es expuesta y una amenaza se aprovecha de ella, bien, nuestros activos, el valor el valor de los activos, perdón, ya sea que pueden aumentar, ¿no? O también disminuir si a por vez no se materializan los riesgos como tal. Entonces, los riesgos nosotros los definimos para marcar ciertos requerimientos de seguridad. Porque una vez que hemos identificado los riesgos y aplicamos justamente los controles, disminuimos tanto vulnerabilidades, amenazas y así también disminuimos el impacto que pueda tener los riesgos de seguridad de la información. ¿Cómo hacemos todo esto? Bien, voy a explicarles un poco, quizás como modo de ejemplo posterior, exactamente cómo podemos nosotros evaluar o cómo definir los criterios de los riesgos. Bien, en primera instancia, antes de todo, eh, de empezar a trabajar lo que es gestión de riesgo, tenemos que definir los criterios para evaluar los riesgos. Puede ser bajo un enfoque cuantitativo o cualitativo. En la pantalla estoy compartiendo dos cuadros. Es un enfoque dual. En primera instancia es cualitativo y al mismo tiempo lo he valorizado, es decir, lo estoy cuantificando. Bien, en primera instancia considero un criterio de consecuencia o impacto. ¿Qué quiere decir? De cuál es el impacto que va a tener este riesgo si llegase a suceder, ¿no? Yo lo he definido en 5 niveles, bajo el ejemplo también de la norma ISO 27005. Si trabajásemos con la norma 31000, ellos lo definen en 4. Los niveles ustedes lo pueden trabajar de acuerdo a la realidad de su organización, pueden ser más, pueden ser menos. Recordemos que a mayor escalas, ¿ok? Al usar mayor escalas podemos ser más precisos en la puntuación que podemos obtener y así mismo poder darles tratamientos a estos riesgos. Bien, en primera instancia, como les mencionaba, es lo que es el criterio de consecuencia o impacto de un riesgo. Como le digo, yo los he definido en 5, en una escala de 5. En primera instancia es catastrófico, es decir, que si este riesgo se suscitase, la consecuencia o el impacto que tuviese en mi organización sería a nivel catastrófico y yo le doy una valorización, o le estoy dando una puntuación de 5 puntos, ¿ok? Y bueno, ¿no? Dice que van a ser daños severos, pueden haber inclusive pérdidas de vidas, pueden haber pérdida irrecuperable de confianza y así como también reputación de la organización. Luego tengo lo que es una consecuencia mayor. Igual le doy un puntaje de 4 y digo que puede ser una pérdida financiera o puede ser algún daño significativo en la reputación. El impacto pues sería muy alto, ¿no? Perdón, alto. Luego tengo una consecuencia moderada, ¿no? Un término medio. Y bueno, digo que es un impacto notorio en las operaciones, pero puedo recuperarlo, ¿no? Es un impacto medio. Luego tengo una consecuencia menor, ¿no? Igual le doy un puntaje de 2 puntos o lo valorizo en 2 y digo que son simplemente daños leves, con un impacto limitado en las operaciones, pero sin afectar significativamente la reputación de la organización. Y por último, una consecuencia insignificante, ¿no? Que es decir, de que una vez ocurra se explote esta amenaza y ocurra el riesgo, no va a afectar de gran medida a la organización. De igual manera, tengo lo que son los criterios de probabilidad. Aquí en la probabilidad se puede definir tanto en frecuencia o probabilidad como tal. La probabilidad igual lo he definido en una escala de 5 desde muy alta a muy baja, y lo he valorizado del 5 al 1 respectivamente. Donde digo que muy alta es de que es casi seguro de que ocurra este riesgo, y muy baja digo que es poco probable o improbable que ocurra este riesgo. Y le doy una frecuencia estimada en valores porcentuales. Le puedo dar también de repente con valores eh, cualitativos, como decir,
Este riesgo puede ocurrir una vez al mes, este riesgo puede ocurrir una vez al año. Bien, todo ello ustedes lo pueden enfocar netamente de acuerdo a cada institución. Asimismo, una vez que ya yo he hecho mis criterios para lo que es consecuencia y probabilidad, también tengo que definir mi criterio de nivel de riesgo, que no es más que otra cosa, una matriz que multiplica eh, la probabilidad por la consecuencia. Y de acuerdo a ello, yo obtengo un mapa de calor para, una vez así, definir lo que vendría a ser mi nivel de aceptación del riesgo. Bien, por ejemplo, aquí en la matriz, no, es una matriz de 5 por 5, en la cual yo digo de que una probabilidad muy alta, ¿no? Eh, me, multiplicado por un riesgo catastrófico, me va a dar un nivel de riesgo muy alto, ¿no? Y por eso está de color rojo, quiere decir que el riesgo y el impacto que va a tener en la organización es muy grande, entonces sí o sí yo le tengo que dar un tratamiento. Mientras que, por ejemplo, hacia el otro extremo digo que una probabilidad muy baja, algún tipo de evento que pueda ocurrir de repente una vez al año y que genere un riesgo insignificante, yo le digo que es un nivel de riesgo muy bajo, es decir, que no va a afectar en gran medida a los procesos de mi organización e inclusive yo puedo aceptar el riesgo, es decir, puedo convivir con el riesgo. Nunca vamos a llegar a un puntaje de cero en los riesgos porque nunca podemos desaparecer al 100% de los riesgos, siempre va a haber un riesgo residual. Entonces, una vez que ya yo he definido todos estos criterios, tanto de consecuencias, probabilidades, nivel de riesgo, nivel de aceptación de riesgos, entre otros, procedo a hacer mi inventario de activos de información, que no es más que otra cosa que se crea un inventario detallado de todos los activos de información, ya sea personas, software, hardware, recursos humanos, servicios, entre otros, ¿ok? Para poder, así como también tengo que valorizarlo dentro de un enfoque de qué tan crítico es este activo de información o qué tan valioso es el activo de información. Bueno, acá tengo un pequeño formato de inventario. Bien, ¿por qué? Normalmente esa es una matriz, esta quizás es un poco corta, normalmente es un poco más extensa. Identifico, le doy un ID, lo codifico el activo de información, coloco el nombre, por ejemplo, acá un servidor de base de datos, defino qué tipo de activo es. Puede ser hardware, puede ser software, puede ser personas, puede ser servicios, puede ser netamente información. Y asimismo también defino su propietario. eh, Puede ser el departamento de TI, puede ser de repente el departamento de recursos humanos, o puede ser la oficina de abastecimientos, control patrimonial, entre otros. Y también lo valorizo, es decir, qué tan importante es este activo de información. Por ejemplo, para otro activo vendría a ser un sistema de gestión. Igual es un software, en este caso igual se le asigna al departamento de TI como dueño del activo y también defino que es muy alto. Aquí también podríamos agregar más columnas como por ejemplo clasificar o el activo bajo un criterio de valorización. ¿Cómo? Puedo indicar de que este activo de información es de carácter reservado, de carácter confidencial, de uso solo interno para la organización, o puede ser también algún activo de información, pero que sea de carácter público, ¿no? Esto bajo la ley de transparencia, obviamente, ¿no? Entonces, nosotros debemos de definir la información y los activos de información de acuerdo a ello. Una vez que ya yo tengo todo mi inventario de activos, o sea, es decir, bien definidos los activos, así como también los tengo valorizados, pues también tengo de hacer un inventario de amenazas y vulnerabilidades. ¿De dónde obtengo estas amenazas y vulnerabilidades? Al inicio de la implementación de un SSI se hace un análisis de tanto contexto interno y externo de la organización. Entonces, bajo ese enfoque, para el inventario de amenazas lo vamos a obtener de nuestro contexto externo, algunas amenazas. Y por el otro lado, las vulnerabilidades las obtenemos de nuestro contexto interno. ¿Bien? ¿Por qué?
Las amenazas, como les indicaba, tienen un carácter, pueden ser, normalmente son de carácter externo, pero también pueden ser de carácter interno, mientras que las vulnerabilidades son netamente de carácter interno. ¿Por qué? Porque son debilidades que tiene la organización. Bien, entonces, de igual manera que hemos hecho un inventario de activos, hacemos un inventario de amenazas. Las, las codificamos, ¿no? Un ID de amenazas y las categorizamos. Como les había dicho al comienzo, las amenazas se pueden categorizar de carácter natural y de carácter antropomórficas. ¿Qué quiere decir? De carácter natural, netamente son todo tipo de desastres naturales, ya sea terremotos, maremotos, inundaciones, ¿no? Entre otros. Mientras que bien, las antropogénicas, ¿ok? Estas son más de un carácter humano. Dentro de las antropogénicas tenemos, por ejemplo, pueden ser amenazas de carácter físico, de carácter tecnológico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque estas amenazas requieren la intervención humana para ocurrir. Bien. Por ejemplo, tengo una amenaza física, que vendría a ser una amenaza de tipo antropogénica, ¿ok? Que vendría a ser robo de equipos físicos, ¿no? Puede ser robo de una computadora, de una laptop, un acceso biométrico o algo por el estilo. La fuente de esta amenaza vendría a ser externa, ¿no? Un criminal, un ladrón, mientras que por el otro lado tengo una amenaza natural, en este caso, bueno, un terremoto que puede dañar la infraestructura, ya sea de TI o de la organización en general. De igual manera, es de carácter externo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una amenaza natural. Pero, por ejemplo, tengo fallos técnicos, ¿ok? Igual es una amenaza, es un fallo en la red, por ejemplo, que causa pérdida de conectividad, nos quedamos sin conexión en la entidad. La fuente de la amenaza es de carácter interno porque el cableado estructurado es netamente interno a la institución o a la organización, y es un riesgo que enfoca tanto técnico, como también la parte de infraestructura. Entonces, así sucesivamente debemos de definir cada una de las posibles amenazas que pueden afectar a la organización, y también debemos de detectar a qué principio o a qué pilar de la información afecta, ya sea a la confidencialidad, a la integridad o a la disponibilidad, ¿no? Por el otro lado, también debemos hacer un inventario de vulnerabilidades. Igual, las codificamos o las podemos un ID de vulnerabilidades, y también debemos de definirlas, las categorizamos, ¿no? Ya sea, pueden ser a nivel de hardware, pueden ser a nivel de software, pueden ser a nivel de personal, a nivel de servicios, entre otros. Por ejemplo, tengo una vulnerabilidad, fallo en servidores, ¿no? La fuente de la vulnerabilidad es netamente de carácter interno, porque es una debilidad, y netamente es el equipo. De repente al equipo le falta más memoria RAM, o de repente el disco duro ya está saturado o algo por el estilo. Entonces, estos, estos eventos generan o hacen son parte de una vulnerabilidad de la organización. Otro, por ejemplo, o una vulnerabilidad muy grande quizás que se tiene actualmente todavía en muchas entidades, es la falta de capacitación al personal en seguridad de la información. De igual manera, esto es una fuente de carácter interna, y normalmente la fuente son los empleados o los servidores. Y así sucesivamente debemos de definir cada una de las vulnerabilidades, la categoría, la descripción de la misma y su fuente. Podemos también definir si la vulnerabilidad es crítica, es decir, tenemos que priorizar la atención de la misma, o sea, la implementación o la aplicación de controles en ella, o si es medianamente baja y que todavía de repente podríamos posponerla, ¿no? Para darle después la atención. Bien, aquí les voy a explicar netamente, son tres ejemplos, tres casos, para que más o menos me logres dejar entender bajo toda la premisa que he explicado previamente, ¿no? Bien, tenemos lo que es la evaluación de riesgos.
Tengo tres ejemplos, ¿ok? En la primera columna tengo el activo de información, en la segunda defino la amenaza, en la tercera la vulnerabilidad, lo codifico el riesgo, ¿ok? El riesgo como tal, la consecuencia, los controles actuales que hubiesen ya implementado, quién es el propietario del riesgo, cuál es la probabilidad y así como también cuál es el impacto o consecuencia, el nivel de riesgo, el nivel de tolerancia del riesgo y, bueno, la estrategia o el tratamiento de riesgo. Bien. En primera instancia tengo, por ejemplo, un activo de información, sistemas propios, es decir, por ejemplo, cada entidad tiene algún sistema netamente desarrollado o administrado por ellos mismos. Identifico ciertas amenazas. Ojo que para un mismo activo pueden haber múltiples amenazas. En este ejemplo solo estoy considerando una posible amenaza. Ser víctima de virus informáticos o de ciberdelincuencia, ¿ok? Esa es la amenaza. Por otro lado, tengo la vulnerabilidad, que la vulnerabilidad vendría a ser, por ejemplo, resistencia al cambio por parte de los servidores, ¿no? Puede dificultar el establecimiento de nuevos controles de seguridad de la información. Es una vulnerabilidad que se ha logrado detectar. El riesgo sería indisponibilidad del sistema, ¿no? Es decir, que el sistema bajo un ataque informático o un ataque ya sea de ransomware o algo por el estilo, generaría que no podamos hacer uso de estos servicios del sistema como tal. Entonces, las consecuencias vendrían a ser no poder realizar todos los servicios relacionados al uso de ese aplicativo, usuarios, ¿no? O ciudadanos insatisfechos porque no le podemos dar la atención, ¿no? Pongamos de repente sea un sistema de atención a la ciudadanía. Entonces, esto también genera lo que es la falta de atención a los usuarios o a la ciudadanía. Tenemos ciertos controles implementados, o, de repente un proceso de desarrollo de sistemas, es decir, tenemos documentado cómo hemos desarrollado el sistema y así como también he identificado cómo podemos accionar ante algún incidente o algún riesgo. También tenemos el procedimiento de mesa de servicios, es decir, la generación de ticket. Vamos a suponer el área usuaria, se cortó el sistema, se fue el sistema, no ingreso, no puedo acceder, ya sea de repente me olvidé la contraseña, también inclusive puede ser un riesgo, o se bloqueó mi usuario por tantos intentos errados de acceso, solicito a mesa de servicio, ¿no? El desbloqueo o el reseteo de mi contraseña. eh, Puede ser de repente otro control que tengan implementado, la atención manual, ¿no? De repente pueden funcionar a la par. Si el sistema como tal cae, no está operativo, pueden hacer uso de repente de la ficha o un formato de atención que pueden usar la entidad. Y bueno, por último, lo que son procedimientos de respaldo y restauración. Pueden tener más controles, si los pueden tener, pueden de repente quizás tener menos controles implementados también. Todo esto se ajusta a la realidad de cada entidad y cada institución. Defino el riesgo, el propietario del riesgo. Bueno, indico que es bajo el enfoque, estaba poniendo el ejemplo de que era la oficina de atención al usuario, a la ciudadanía. Entonces, el dueño o el propietario del riesgo vendría justamente la oficina o la unidad, el órgano encargado de la atención al ciudadano. Y digo, ¿qué probabilidad es que ocurra este riesgo? Es decir, que eh, ¿con qué probabilidad, ok? Yo digo que ocurra este riesgo, indisponibilidad del sistema. Bien, yo digo que es una probabilidad de uno bajo el enfoque o el criterio que he hecho previamente, ¿no? Entonces es un poco probable o improbable que ocurra. O si lo quiero trabajar de repente por un tema de cada qué tiempo, o la frecuencia, puedo decir, una vez al mes puede que ocurra o una vez al año, ¿no? Y asimismo digo el impacto, ¿qué impacto va a generar que el riesgo se suscite? Es decir, que haya indisponibilidad del sistema. Bueno, yo lo defino como un 2. Puedo de repente ponerle un puntaje mayor. Supongamos que no tenemos la atención de manera manual. No hay atención manual. Solo tenemos, todo se basa en el aplicativo. Y una vez que se cae, no podemos dar atención. Entonces, en este caso, el impacto sería mayor. De repente ya no sería un 2, podría ser un 4 o quizás hasta un 5, ¿no? Entonces, ya tengo, he puntuado mi probabilidad y mi impacto consecuencia. Hago una simple multiplicación, yo tengo un puntaje que vendría a ser el nivel de riesgo. En este caso, en este ejemplo,
mi nivel de riesgo es un 2. Igual en mi matriz identificado que 2 vendría a ser algo muy bajo, es decir, que no generaría gran consecuencia en mi organización, por lo cual es tolerable y yo lo he aceptado, es decir, que puedo vivir con ese riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente el sistema cae, sí, pero tengo el sistema manual, o de repente el sistema cae, pero tengo un respaldo o tengo de repente un servidor gemelo que ni bien cae el servidor principal, el servidor gemelo, ¿no? Continúa y hace que no se sienta la pérdida del servicio. La, la organización sigue operando, todos los servicios siguen funcionando. Eh, Otro ejemplo, por ejemplo, información del ciudadano, dado que actualmente vivimos constantemente en que se publicitan o ha habido robo de información, ya sea el caso de RENIEC, ya sea el caso de Intercorp, entre otros, ¿no? Entonces, la información como tal que tenemos cada entidad, cada organización, es un activo de información y tengo que la amenaza, de igual manera, pueden ser virus informáticos, pueden ser ciberdelincuencia, ¿no? Ciberdelincuencia es netamente justamente el robo de esta información, ser víctima de virus informáticos es de repente que se encripte esta información o secuestre la información o se pierda la información. Una vulnerabilidad que identifico, bueno, es falta de sensibilización y capacitación en temas de seguridad de información al personal. Y el riesgo, pues, podría ser alteración de la información, es decir, se violenta lo que es la integridad. Fuga de información confidencial, igualmente se pierde la confidencialidad y o sensible de ciudadano. Bueno, netamente se están perdiendo dos pilares de la seguridad de la información. ¿Qué consecuencias generaría esto? Generaría que por parte del ciudadano o del cliente, ¿ok? O del usuario, generaría reclamos o hasta inclusive podemos llegar a denuncias. Y así como también por el otro lado, ¿no? Del ladrón, puede hacer uso de la información de manera inadecuada, es decir, de repente robos bancarios, entre otros. Bien, entonces, igual, acá tengo ciertos controles ya implementados a ese posible riesgo, ¿no? A esa amenaza que se pueda suscitar. Y indico, ¿no? Procedimiento de gestión de activos, ¿no? Es decir, tengo bien mapeado mis activos de información, así como también tengo la aplicación del acuerdo de confidencialidad a todos los servidores con acceso a información sensible. ¿Qué quiere decir esto? Quizás esto no se aplica mucho en el sector público, más lo aplican al sector privado. Cada que ves que un nuevo trabajador entra al sector privado, ellos firman, muy aparte del contrato, firman un acuerdo de confidencialidad o un acuerdo de no divulgación de información. Y así como también ciertas sanciones que pudieran incurrir si el trabajador rompe dicho acuerdo o dicho convenio. Quizás algo que no se aplica aún en el sector público. No digo en general porque sé que hay algunas entidades que sí ya lo están aplicando. O también, por ejemplo, muchas veces anteriormente no se hacía al personal nuevo que ingresaba, no le pedíamos certificados penales, policiales o judiciales, ¿no? Simplemente le hacíamos firmar la declaración jurada y consideramos que era verídica la información. No hacíamos todavía la constatación de que si esta declaración jurada es real, con lo que, o sea, lo que el postulante o el ganador ha indicado es real o no. Actualmente ya hay muchas soluciones o mejoras. Por ejemplo, de repente el Certiadulto es una gran solución en cuanto a materia de recole- eh, ¿cómo vendría a ser el nombre? Reclutamiento de nuevo personal, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el Certi adulto, por ejemplo, ya jala automáticamente tanto la información de carácter educativo, ¿ok? Tanto educación básica como educación superior. Indica también antecedentes penales, policiales, indica inclusive la experiencia, ¿no? Porque todo en la parte inferior declara, ¿no? De qué fecha esta persona ha laborado en tal entidad, que quizás no indica el cargo o las funciones, pero ya al menos al equipo de recursos humanos ya le da cierta información para poder validar de que toda la información que ha presentado el nuevo trabajador es verídica o es real.
Bien, igualmente, el propietario del riesgo acá podría ser también la oficina de atención al ciudadano o también acá podríamos agregar de repente a recursos humanos. Digo, ¿con qué probabilidad es que ocurra este tipo de, este riesgo? Digo que es una probabilidad de 2 y que es poco probable, o hasta probable quizás. Y el impacto que generaría, digo, es un 4, eso es algo, la consecuencia es muy grande, el tema de que se roben la información o se pierda la información o haya fuga de información de los ciudadanos o de los usuarios. Entonces, por lo cual me da un nivel de riesgo de 8. Y quiere decir que es según mi nivel de tolerancia, digo que es un riesgo importante, para lo cual entonces tengo que hacerle un tratamiento y en este caso voy a mitigarlo, ¿no? Dentro del tratamiento puedo mitigarlo, puedo de repente transferirlo. Otro ejemplo tengo que es un activo de información, en este caso laptops o equipos de cómputo o algún expediente físico. Ok, también los expedientes, la papelería también es un activo de información. Bien. Y identifico la amenaza, digo que, bueno, una amenaza podría ser el ingreso de personas no autorizadas a las oficinas. Eh, la vulnerabilidad vendría a ser lo que es falta mayor sensibilización y capacitación en temas de seguridad de la información al personal encargado de la seguridad física, es decir, por ejemplo, si es que se cuenta con seguridad, la entidad cuenta con seguridad o no. Eh, el riesgo, pues podríamos identificar el riesgo como la modificación, destrucción o hurto de los activos de la información. Y bueno, como consecuencias identifico que es la vulneración de la información, eh, causa también lo que es la limitación del trabajo y bueno, la pérdida del equipo, ¿no? O el archivo con información sensible. Algunos controles que quizás pueda tener implementados es el procedimiento de gestión de acceso físico al centro de datos, es decir, de repente si se pueden hurtar un servidor. O también lo que es el procedimiento de gestión de accesos físicos, es decir, el acceso a la entidad como tal. Entonces, acá, por ejemplo, igual vemos que de repente no tenemos, la entidad no cuenta con un personal de seguridad o no hay un manual, un procedimiento correcto de cómo el profesional de seguridad hace o no el registro de todas las personas que ingresan a la entidad. Entonces, aquí ya yo he encontrado, por ejemplo, ciertos controles que aún no han sido implementados o aplicados. De igual manera, digo, por ejemplo, que el propietario del riesgo vendría a ser el equipo de control patrimonial. ¿Por qué? Porque ellos normalmente son los que se encargan justamente de todo el control físico. Si bien es cierto, ellos asignan el bien a un personal, pero normalmente ese tipo de riesgo se puede suscitar en horarios que no están contemplados dentro del horario laboral. Entonces, ¿en quién recaería? Bueno, normalmente recaería en el control, en el equipo de control patrimonial. De igual manera, digo, ¿qué probabilidades que ocurra este riesgo? Bueno, digo, pues, es probable, ¿no? Bajo la inseguridad ciudadana que se vive, que no contamos con personal de vigilancia, no tenemos CCTV, ¿no? Entre otros, digo, puede ser es probable que ocurra, le doy una puntuación de 2. Y el impacto, pues, sería un impacto 4, algo crítico, algo muy, muy grave, que no se roben los activos de información. Y de igual manera, digo que el nivel de tolerancia es importante y tengo que mitigarlo. ¿Ok? Entonces, procedo, una vez que ya he hecho mi evaluación de riesgos, ¿ok? Y he identificado cuáles puedo aceptar, cuáles debo de tratar, procedo a hacer el tratamiento de los riesgos. ¿Ok? En el primer activo de información, he identificado, he dicho que es aceptable, es decir, que por el momento no le hago ningún cambio, es decir, que todo está en un nivel de tolerancia y simplemente he aceptado el riesgo. Mientras que para los dos siguientes sí tengo que darles tratamiento porque es lo que yo he identificado al hacer mi evaluación de riesgos. Por ejemplo, con respecto al activo de información al ciudadano, indicó de que voy a aplicar el control, sensibilizar al personal sobre el alcance y las políticas de seguridad de la información, entre otros. Por lo mismo pasa con el ejemplo número 3, que es con lo que es la pérdida de equipos de hardware, ¿no? Laptops o equipos de cómputo. No tengo que dar mayor capacitación al personal. Me han identificado solo dos acciones o dos controles. Aquí puedo agregar más. Por ejemplo, en este caso puntual, puedo agregar, implementar
implementar de repente cámaras de videovigilancia en zonas estratégicas, ya sea entradas, salidas, partes posteriores de la entidad, o inclusive accesos también a lo que es cámaras de seguridad, perdón, a los accesos del centro de datos o oficinas de acceso restringido, ¿ok? Si no tienen, la entidad no cuenta con un equipo de vigilancia, igual, gestionar con la alta dirección, eh, el ver cómo facilitar, ya sea por convenio, contratación directa o X, la contratación de los servicios de una seguridad privada, ¿no? Porque inclusive recordemos que a veces cuando contratamos seguridad privada nos incluye el tema de los seguros, es decir, que si ocurriese este tipo de evento, el seguro de la seguridad cubre la pérdida de la organización. Entonces no genera mucha gasto o pérdida a la organización. Quizás sí se pierda la información, pero ya no el bien físico, dado que se recupera. Bien, lo defino en un rango de fecha, es decir, de cuándo a cuándo voy a dar el tratamiento. Bien, para el primer ejemplo, ahorita me encuentro en proceso. ¿Por qué? Porque justamente estoy, ¿no?, dentro del rango de fecha. Digo que dentro de los meses de mayo a junio voy a dar el tratamiento o voy a dar la capacitación al personal, ¿no?, en materia de seguridad de la información. Mientras que por el otro caso he indicado de que a partir de junio a julio voy a darle el tratamiento recién, es decir, que el tratamiento aún está pendiente de ser hecho. ¿Quién es el responsable del tratamiento? Bueno, como hablamos de sensibilización, vendría a ser tanto el oficial de seguridad y confianza digital por un lado, y también por otro lado también puede ser o va de la mano, converge con las oficinas de recursos humanos. Quizás para el otro aquí podríamos agregar de repente al control patrimonial, ¿no? En el tercer caso, no solo el oficial, sino también, y no solo recursos humanos, sino de repente al control patrimonial, al área de abastecimiento, al área de logística, entre otros. ¿Todo esto para qué? Porque posterior ya tengo que hacer la evaluación del control. ¿Qué quiere decir? Que una vez que yo lo he culminado, vamos a suponer que aquí ya está culminado, ya he terminado de implementar mi control, tengo que nuevamente evaluarlo, es decir, qué tan efectivo ha sido el control que he aplicado. Entonces, la normatividad, es decir, por ejemplo, si no tengo un documento, no tengo una política, no tengo un procedimiento, no tengo un manual de repente de gestión de o acceso de usuarios, entonces tengo que elaborar el documento de gestión. Entonces, por eso es el cuadro de normatividad. El grado de aplicación, es decir, he cubierto a todos o solo a una parte. Podría ser entonces 50%, 100%. Los responsables, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el encargado de evaluar el control? Es decir, que si efectivamente se ha implementado. Aquí, como responsable de la evaluación, sí debe estar el oficial de seguridad y confianza digital, dado que el oficial de seguridad y confianza digital funge como un auditor interno en cada organización. Y los tiempos vendrían a ser si es que lo he cumplido dentro del tiempo previsto o de repente lo he hecho, o lo he terminado antes o lo estoy terminando después. Entonces, obtengo así los resultados. ¿Qué vendría a ser? Nuevamente tengo que evaluar el riesgo. ¿Con qué probabilidad? Ah, ok, ahora ya mi personal está capacitado, ya le he dado la inducción, ya le he dado las charlas, ya le he dado, he hecho talleres, he tenido de repente he invitado o he contratado a empresas asesoras en materia de seguridad de la información, ya todo el personal está capacitado, entonces por lo cual mi probabilidad ya no era 2, porque anteriormente era 2, ¿no? 2, ahora mi probabilidad va a ser 1. Y mi impacto, bueno, mi impacto pues voy a mantenerlo, voy a decir, va a seguir siendo 4. O de repente inclusive 3 de repente, porque dado que mi personal todo está capacitado, digo, bueno, va a ser 3, mi impacto es 3. Entonces, mi nivel de riesgo va a ser 3 y ahora ya yo lo podría tolerar. Una vez que yo tolero el riesgo, simplemente es decir que yo lo estoy aceptando. O por el otro lado, supongamos de que de igual manera tengo el caso 3, hago nuevamente la evaluación e identifico que la probabilidad ya no es 2, sino que la probabilidad ahora es 3 y que el impacto, bueno, va a seguir siendo 4 o hasta 5, puedo poner de repente 5.
Impacto 5, bueno, mi nivel de riesgo va a ser 15, por lo cual acá vendría a ser intolerable. Y es decir, que sí o sí lo tengo que mitigar. Pero, ¿qué quiere decir? Que si yo obtengo un nivel de riesgo mayor al que tuve previamente, quiere decir que el control que yo he aplicado no es el correcto o no es el mejor, ¿no? Entonces debo de usar otro tipo de control para poder mitigar, ¿no? O disminuir el nivel de riesgo de cada uno de ellos. Lo mismo pasa con el primer ejemplo. Por ejemplo, tengo indisponibilidad de los sistemas, ¿ok? Si bien es cierto, en mi primer ciclo, en mi primera vuelta que yo he hecho, mi primera evaluación, mi primer análisis y mi primer tratamiento, lo he aceptado, sí, efectivamente está todo ok, pero supongamos de que ocurre a la evaluación siguiente, identifico, bueno, ya he eliminado el tema del uso de los papeles, de la atención manual, y por lo cual mi probabilidad aumentaría en 2. Entonces, aquí mi probabilidad aumentaría en 2 y mi impacto vendría a ser 3. Entonces, mi nivel de riesgo me daría 6. Y al ser 6 ya no es tolerable, sino ya es importante. Por lo cual, ya no podría aceptarlo, sino que tengo que mitigarlo o darle tratamiento. Entonces, tenemos que entender de que los riesgos tanto riesgos, amenazas, vulnerabilidades, inclusive nuestros propios activos, no es que realizo este procedimiento una vez y ahí quedó, sino que tengo que hacerlo de manera cíclica, que quizás en el primer ciclo de la revisión no he podido identificar algún riesgo, que lo voy a identificar en el siguiente ciclo, y asimismo en el primer ciclo he identificado riesgos, los he tratado y en el siguiente ciclo veo que efectivamente estos riesgos han sido mitigados, han sido tratados y ya son aceptables y por otro lado, de repente riesgos que han sido aceptables en primer ciclo, en el siguiente ciclo pueden ser ya no aceptables, sino hasta inclusive intolerables. Bien, entonces quiero dar algunas conclusiones y recomendaciones sobre todo esto. En primera instancia, lo que es la importancia del SGCI, dado que el SGCI es todo lo que les he mencionado, lo que es gestión de riesgos, análisis de vulnerabilidad, son parte del SGCI, están dentro del SGCI. Entonces el SGCI es bastante amplio. ¿Por qué? Porque el SGCI consigna no solo a un proceso, sino que a todo el recurso humano de la organización. Y asimismo nos ayuda a tener documentado tanto políticas, procedimientos, manuales, entre otros, y esto hace que mejoren ciertos procesos en materia de seguridad de la información. Eh, Como punto o conclusión número 2, el rol estratégico del oficial de seguridad y confianza digital, como les había mencionado, el evaluador netamente es el oficial. ¿Por qué? Porque el oficial cumple el rol de auditor interno en una organización. ¿Por qué? Porque bajo la directiva 001 de 2023 indica que el oficial es un rol estratégico, que quiere decir que no debería de estar dentro de la oficina de TI o a la par de TI, sino debe estar por encima, porque si estuviese dentro de la oficina de TI o dentro de alguna otra área, no podría ser juez y parte, no podría él mismo auditarse. Entonces, ¿por qué? Porque para una auditoría o para una evaluación debe de ser muy crítico, debe de ser muy crítico, debe de ser lo más verídico posible, ¿no? ¿Para qué? Para así de esa manera poder implementar los controles de manera correcta. Bueno, punto número 3, la que es la identificación de activos, como ya les he mencionado, los activos no solo se consideran a las computadoras o a las laptops o a los servidores, sino es todo en general, todo documento o todo bien que contenga información importante o sensible de la organización. Gestión de riesgos es lo que les he mencionado, ¿no? Y posterior a la identificación de los activos, identificamos amenazas, identificamos vulnerabilidades, identificamos, categorizamos o definimos nuestros criterios de aceptación de riesgo, ¿ok? Y de esa manera les damos tratamiento según la calificación que le hayamos dado al riesgo. Como un punto número 5, que es concientización en seguridad de la información. eh, ¿Por qué hago mucho énfasis en este punto?
todos los usuarios de las organizaciones son ventanas, es el típico error de capa 8 que se podría mencionar, ¿no? Son ventanas abiertas para los ciberdelincuentes. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente son víctimas de phishing, mishing, phishing, ingeniería social, algunas estafas, ¿no? Y ahora pongámosle que este evento sea justo cuando están de repente usando la computadora o el bien de la organización, ¿no? Al tener esa ventana abierta, ¿no? Los ciberdelincuentes aprovechan de ello, al tener esa vulnerabilidad de la organización. Aquí en Trotallar, por ejemplo, podríamos tener controles de acceso, ¿no? De repente bloquearle redes sociales, limitarle los accesos, entre otros, ¿no? Para ello tendremos que implementar otros controles, ya sea de repente servidores proxy o tener switch o routers administrables, entre otros. Y bueno, auditorías constantes. Normalmente yo recomiendo las auditorías de manera anual, pero si se pudiese hacer una auditoría bajo un menor tiempo, es mejor aún. La norma también nos indica que las entidades deben de hacer una auditoría de manera anual, ¿no? Entonces es prácticamente un estándar, pero si pudieran hacer una auditoría en un menor tiempo, es decir, supongamos semestral, las auditorías normalmente en parte evaluamos los controles y también evaluamos al personal y aquí ya cae en algo psicológico. Por ejemplo, si a una persona yo le hago una pregunta que de repente en ese momento no lo sepa, pero el día de mañana se lo vuelvo a hacer al día siguiente y así sucesivamente, va a pasar un mes y le vuelvo a hacer la misma pregunta y esa persona ya va a saber, ¿no? La respuesta. Pero ¿qué ocurre si a la persona le hago la pregunta el día de hoy y pasa un año y le vuelvo a hacer la misma pregunta? Obviamente que ya sea que se le ha olvidado, ¿no? O simplemente no la aprendió. Entonces, por ello que hago también énfasis en lo que es las auditorías. ¿Por qué? Porque las auditorías constantemente se hacen evaluación al personal, es decir, el personal sabe las políticas de seguridad de la información, sabe el objetivo de la seguridad de la información de la entidad, sabe de repente cuál es el alcance de la seguridad de la información, sabe su posición de él como personal dentro de la organización, qué importancia tiene en lo que es la seguridad de la información para la organización. Bien, entonces con esto sería todo de mi parte. Daniel, Excelente, Breshman. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Aquí, pues, en el CNCD conocemos bastante de tu experiencia con respecto al acompañamiento, ¿no? A diferentes organizaciones con respecto al SGCI. Bueno, y sí, como siempre se dice, lo más difícil es lo que es la capa 8, ¿no? Lo que corresponde al factor humano, entendiendo pues que debe haber un equilibrio entre la disponibilidad y la confidencialidad. Por ejemplo, un usuario quiere acceder de repente a toda su información, ¿no? Desde cualquier lugar, en cualquier momento, interactuar con todos los sistemas, pero tiene que haber un control que restrinja las actividades que tiene para mitigar el impacto, ¿no? Lo que se habla del privilegio mínimo. Entonces, te quería consultar en tu experiencia, ¿cómo se resiste el usuario? ¿Cómo se puede manejar esa resistencia? Incluso cómo concientizar a la alta dirección, quien es el que administra los recursos, ¿no? Y aprueba las políticas. ¿Cómo manejar eso? sí, bien, bueno, justamente como había hecho mención, la importancia del oficial de seguridad y confianza digital como un rol estratégico, que quiere decir que el oficial en sí solo respondería a la máxima autoridad administrativa y al tener un cargo, un rango muy alto, él debe de en primera instancia, con- concientizar o convencer a la alta dirección de la importancia de tener un sistema de gestión de seguridad de la información, aplicar controles de seguridad de la información, identificar riesgos, identificar amenazas y todos los procesos operativos que se deben de hacer para preservar la seguridad de la información. Por el otro lado, si bien es cierto, hay mucha resistencia por parte de los servidores, porque a veces cuando uno hace uso de repente de software de monitoreo, ¿no? A veces piensan que los quieren chuponear o quieren robar o quieren saber qué hacen y qué no hacen. Se sienten a veces, ¿cómo decirlo?, controlados, ¿no? Y a veces ahí es donde nace mucha resistencia por parte del personal. Eh, entonces, para ello, de igual manera, nuevamente vuelvo con el oficial y el oficial de la mano con todo su equipo técnico y multidisciplinario
elaborar toda la documentación. ¿Por qué? Porque debe de siempre todas las acciones operativas que se realicen, debe de siempre tener un respaldo documental para ello. Entonces, ya sea con políticas, manuales, procedimientos, directivas, ¿no? Ellos, una vez que tienen documentado, también hay, al tener el documento, el personal o el servidor ya no se puede resistir tanto al cambio. ¿Por qué? Porque tiene que alinearse al documento, ¿no? Que está aprobado, ¿no? Y indica el cumplimiento obligatorio, ¿no? Por la alta dirección de todo el personal. Claro, perfecto, Brinkman, gracias. Se agradece bastante tu orientación. Bien, como sabrán, estos webinars están orientados principalmente a reforzar conocimientos, ¿no? En preparación al simulacro de ataques cibernéticos 2025, que será a inicios de julio. A ver, voy a justamente compartir el enlace, permítanme un momento. Ahí, por ejemplo, en lo que es esta información que estamos compartiendo, como le indicaba, esto está dirigido a oficiales de seguridad y confianza digital, que se va a llevar a cabo a inicios de julio, ¿no? A ver, permítame un momento. Un momentito. Sí, no te preocupes. Mientras voy respondiendo de repente algunas preguntas del chat. Eh, bueno, uno indica que el SGCI no puede prevenir eventos naturales. No, no se trata de que tú prevengas el evento natural, sino que tú lo identificas. Es decir, las amenazas siempre van a estar latentes. Supongámosle, una amenaza podría ser un robo. No es algo que tú puedas prevenir, es algo que siempre está latente de que ocurra, ¿no? Tú vas caminando por la calle, ¿no? Y tú identificas que la amenaza es ser víctima de un robo o de un asalto, pero ¿cómo lo prevengo? Ah, de repente no ir por esa zona, pero supongamos que el ladrón se te sigue tu otra ruta y te intercepta, ¿no? En la nueva ruta. Entonces, esa amenaza siempre es latente. Entonces, de esa manera, nosotros debemos de identificar todas ellas. No la prevenimos, porque obviamente la amenaza no puede prevenirse. Pero, ¿qué ocurre? Lo que nosotros fortalecemos son nuestras vulnerabilidades. ¿Para qué? Para que una vez que ocurra o cuando se suscite esta amenaza, el impacto no sea tan grave en la continuidad del negocio, ¿no? Un desastre natural, por ejemplo, un terremoto, supongamos, ¿no? Eh, Tengo de repente mis servicios en un servidor físico. Ah, sí, sí, los tengo. Entonces, un terremoto, se cae mi edificio, entonces se pierde el servicio, la operación del servicio, del servidor. Eso es una vulnerabilidad, un riesgo que se ha suscitado. Entonces, ¿cómo puedo fortalecer? Ah, de repente ya no, el servidor no lo tengo físico, pago un servidor en la nube, ¿no? Aunque obviamente esto va a generar un costo mayor, pero si está un servidor en la nube, por más que el terremoto se suscita, se cae la infraestructura de mi data center, ¿no? Pero como tengo mi servidor no alojado en mi data center físico, sino en un servidor de la nube, mi servicio va a continuar, la operación de mi organización va a continuar. Sí, el formato, nosotros, olvidé comentar, el Centro Nacional de Seguridad Digital tiene una lista de plantillas o formatos, ¿ok? Para todo lo que es todas las fases de implementación del SGCI, desde hacer el contexto interno, externo, políticas, controles, declaración de aplicabilidad, gestión de riesgos, entre otros. Cualquier, mm, eh, cualquier de repente mayor información y demás, pueden hacerla a través del correo de contacto arroba cncd.gov.p, ¿no? Para poder de repente darles mayor alcance de cómo tener acceso a estas plantillas o a estos formatos. Bien, eh, se agradece, como te indicaba Bridgman, justamente esta orientación al respecto. Aquí, por ejemplo, lo que estoy mostrando es el enlace para que puedan inscribirse
en el simulacro de ataques cibernéticos que va a ser en julio, a inicios de julio. Es netamente orientado a oficiales de seguridad y confianza digital. Como, bueno, cuando se inscriban se darán cuenta de que aquí el identificador es el RUC de la entidad. Entonces, bueno, más que todo para aclarar que solamente se va a admitir una persona por cada entidad, ¿no? Justamente porque es el RUC el que va a identificarlo, ¿no? Entonces, más que todo es para tener un control de los resultados que corresponden a cada entidad y también tratar de no saturar mucho el evento, ¿no? Y como ven, ya hemos realizado dos webinars previos al simulacro. La próxima fecha se dará el tema planes de respuesta y recuperación ante incidentes, el cual es muy importante porque justamente se va a ver lo que se debe hacer cuando llega un incidente. Si bien es cierto, cuando se habla pues de planes, estamos en una etapa previa al ataque, ¿no? Y se puede considerar una etapa preventiva, pero en realidad estamos asumiendo que el ataque sucederá inevitablemente, ¿no? Y debemos definir los pasos a seguir en la contención y recuperación de los activos vulnerados. Entonces, es como comentaron hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa si la amenaza se materializa? Claro, justamente la intención es definir los pasos que vamos a realizar ya en una etapa, prácticamente una etapa correctiva, ¿no? De contención y recuperación, que es justamente lo que veremos la próxima fecha, que será el 15 de mayo. Bien, y les recomiendo pues participar porque justamente aquí se relaciona con escenarios críticos que los oficiales o los que estamos en el área de tecnología pues vemos, no sé si a diario, pero sí vemos, digamos que nos puede afectar bastante, ¿no? Bien, entonces les doy las gracias a todos ustedes por participar en estos eventos. Se les invita a continuar asistiendo en las próximas ponencias y, por supuesto, reportar cada incidente para colaborar con su pronta solución. Sin más que agregar, damos por terminado este webinar. Buenos días. Muchas gracias.